Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenidos a nuestro podcast Perspectivas de las Escrituras. Soy Aaron Bonoski. Soy el hermano Miranda. Bueno, y hoy día estamos en Alma, capítulos 5 a 7. En esta parte, Alma, quien fue anteriormente el juez mayor del pueblo, él dejó de ser juez y ahora es el profeta y empieza así a predicar a la gente. Y en este capítulo es un capítulo muy bueno, muy importante, porque él hace algunas preguntas a las personas, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Por qué hizo él esto? Alma preocupado y debido a que, si bien es cierto, la iniquidad había llegado, estaba creciendo dentro de la iglesia, Alma, dejando el asiento judicial y va a ejercer el oficio de sumo sacerdote o lo que él representaba. Yo creo que en su discurso era la preocupación debido a que todo lo que estaba sucediendo, él comienza o cita todas estas preguntas de Alma 5, que siempre pienso es como una introspección para mi conducta, para mi vida, porque hace preguntas muy directas y muy claras. Claro. La mayoría de nosotros casi lo hemos leído, lo sabemos. A veces conviene como medio cerrar los ojos porque hace preguntas muy fuertes. Como me dice, ¿tienes la imagen de Dios grabada en vuestro rostro? Y me quedo pensando, la imagen de Dios grabada en mi rostro. Y si te tocas morir, si te mueres en este momento, puedes decir que ya estás preparado. Y digo, ay, caray. Entonces son preguntas que son muy profundas. Son preguntas que, tal como si estuviera delante del Señor, haciendo este análisis conmigo mismo, claro, y frente a Jesús. Y son preguntas que, para reflexionarlas, cada una de ellas, y mirarme a mí mismo, en qué punto estoy de mi vida. Claro. Y regularmente cuando yo me encuentro con estos puntos del Evangelio y de la doctrina, nunca lo hago plural hacia los demás, siempre lo miro hacia mí, claro, como en qué punto estoy. Entonces, pero para no profundizarme mucho en eso, yo quisiera citar entre la prédica que tuvo él, el 38 de Alma 5, cuando les está diciendo, he aquí os digo que el buen pastor os llama, claro, en su propio nombre, y el nombre del pastor es Cristo. Y si no queréis dar oídos a la voz del buen pastor, el nombre por el cual sois llamados, he aquí no sois las ovejas del buen pastor. Y quiero hacer un bosquejo, ojalá si es alguien lo puede ampliar o lo puede acortar o puede corregirlo. El buen pastor, en la antigüedad del pastor, siempre su preocupación principal era el rebaño, sus ovejas. Las ovejas. Y las ovejas, bueno, fueron sí, animales simples, pero sí, a veces si no siguieron hacia el pastor, ¿qué pasaba con ellos? Se daban al otro lado. Se desviaban. Sí. Ahora, yo quiero citar como, primero, la figura del pastor. El pastor era un hombre, ¿verdad?, que cargaba cierta indumentaria para el cuidado de sus ovejas. Citan los historiadores que estos pastores de la antigüedad, entre las cosas que ellos cargaban su alforja, donde cargaban fruta seca, carne, queso para su alimentación. Cargaban una vara como de 1 metro, con incrustaciones de piedras filosas para defenderse, una vara, un cayado y un cuchillo también cargaban. Cargaban otra cosa de cuero para poder sacar agua de un pozo y darle de beber a las ovejas. Pero una parte también principal de ellos era una honda con la que cargaban. Entonces,
Si citamos como los pastores, uno de los primeros pastores en la humanidad fue Abel. Abel era un pastor de ovejas. Claro. Y un pastor que fue muerto, Sí. que fue asesinado, ¿verdad? David fue un pastor de ovejas. Claro. Moisés fue un pastor de ovejas. Cuidando las ovejas de su suegro Jetro, dice que cruzó gran distancia y llegó hasta el monte Horeb, donde se le manifestó la Claro. voz del Señor, en el cuidado de las ovejas, como pastor. ¿Por qué cito esto? Porque cuando David fue hacia Goliat, él estaba familiarizado con la onda, Porque él había protegido a sus ovejas. a sus ovejas. Claro. Entonces, simbólicamente yo lo miro, David ahí, en la línea de batalla, defendiendo al pueblo del Señor, a las ovejas del Señor, frente a un Goliat, frente a un lobo que pretendía destruir a estas ovejas. Que para mí en esa figura lo pongo el pastor. Pero digo, el pastor ama, se encariña con las ovejas. Dicen algunos documentales que un pastor no tiene vacaciones. Sí, estaba Él todo está el tiempo. todo el tiempo con las ovejas. Y cuando yo miro que dice aquí que el pastor los llama en su propio nombre, y si no quieres dar oídos a la voz del buen pastor, Bueno, lo que entiendo en la antigüedad y también en hoy día, muchos pastores así mezclaban sus ovejas. Ujú. Y cuando salieron, cada pastor fue a su dirección y llamaba a sus ovejas. Y las ovejas reconocieron la voz del pastor. así es. Y así lo siguieron. Así es. Entonces, lo que es importante que conocemos el pastor y que conocemos su voz. Así ¿No es es. cierto? Ahora déjele cito algo más. La característica de una oveja, primero es un animal, una creación de lo más noble. Si nos ponemos en este contexto, una oveja no tiene un mecanismo de defensa. ¿Con qué se defiende una oveja? Con nada. Ajá. No tiene. Es muy noble, no Sí. tiene. Casi la mayoría de los animalitos tienen un mecanismo de defensa, pero una oveja no. Ahora, hay otra característica que tiene la oveja. La oveja tiene muy poca visión, Claro, no mira bien, pero tiene muy desarrollado el oído. claro. Escucha muy bien. De modo que por eso no le dice, si no quieres mirar al buen pastor, le dice, si no quieres escuchar o no quieres dar oído a la voz del buen pastor, porque tú como oveja tienes desarrollado el oído, aunque quizás no miras bien, pero escucha la voz del buen pastor, que es Cristo. Y si no quieres dar oído, entonces dice él, ¿a quién quieres escuchar? Claro. Ahora bien, si es cierto, la oveja no tiene una buena visión, pero tiene muy desarrollado la audición, el oído. Entonces ella puede escuchar y puede identificar muy fácilmente la voz del buen pastor. Por eso me llama la atención que dice, y si no quieres dar oído a la voz del buen pastor. Pero luego más abajo dice en el 40, que todo lo que es bueno viene de Dios y todo lo que es malo del diablo procede. Claro. Y dice el 41, perdón, por lo tanto, si un hombre hace buenas obras, él escucha la voz del buen pastor Y lo sigue. y lo sigue. Lo sigue. Pero el que hace malas obras, este se convierte, y esto está fuerte, en el hijo del diablo, porque escucha su voz y lo sigue. Y a mí me gusta el 14 porque así es conectado de esto. Es una pregunta. Dice, y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado en este gran cambio en vuestros corazones? Si hemos tenido este cambio Ujú, y estamos escuchando la voz del buen pastor, ujú, andamos con Él. ujú, Y más importante, llegamos a ser como Él. ujú. Porque esta vida el propósito es de llegamos a ser, no simplemente hacer, Ujú. pero llegamos a ser como Jesucristo. Porque si escuchamos su voz, le sigue y llegamos a ser como Él. ¿Y cómo es que hay muchos pasajes de las Escrituras que están conectados y están relacionados con esta relación del pastor con la oveja? Claro, A un alma les dice, se han descarriado como ovejas sin pastor. claro, Y otra vez les vuelvo a citar, ovejas y pastor. Y no obstante un pastor os está llamando, os ha llamado. Y os está llamando, pero vosotros no quieren escuchar su voz. claro. Entonces, El orgullo. el orgullo. Sí.
Dentro del rebaño de las ovejas, de acuerdo a los historiadores y lo que yo le he leído, se dice que las ovejas más obedientes es a las que se les pone la campana o el cencerro que le llaman, la campanita. Porque siendo las ovejas más obedientes del rebaño, identifican más rápidamente la voz del pastor, obedecen más pronto, son las que van conduciendo al grupo del rebaño, ayudadas por la voz del pastor. Claro. Y como son muy obedientes, él identifica a sus ovejas más obedientes y les pone esta campana, para que en el ruido de esta campanita, las demás ovejas lo siguen. Claro. Pero lo que no hace el pastor es tomar una ropa, no sé, Ajá. en el cuello Ajá. de las ovejas. No. 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 Él simplemente hace una invitación a las ovejas de seguirle. Exacto. Entonces, las ovejas tienen muy familiarizado su oído con la voz del pastor. Y dice más abajo, en el 57, y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora os digo, salid entre los inicuos y conservaos aparte. Todos los que deseamos seguir la voz del buen pastor, como la noble oveja que sigue al buen pastor. Digo otra característica. En el 59, pues, ¿qué pastor hay entre vosotros que teniendo muchas ovejas no las vigila para que no entren los lobos y devoren su rebaño? Claro. Y aquí, si un lobo entra en medio de su rebaño, ¿no lo echa fuera? Sí. Y por último, si puede destruirlo, lo hará. Ahora bien, dicen los historiadores que mientras que el pastor va conduciendo su rebaño, lleva su rebaño, estas ovejas, las va cuidando, los lobos van a una distancia como una sombra, Claro. mirando al rebaño, para tener un momento para atacarlo. O esperando que una oveja así se separa. Se separa. Ahora, si lo ponemos en el contexto espiritual, nos vamos a dar cuenta que un buen pastor siempre está al cuidado de todo el rebaño y no permite que las cosas inicuas invadan. Claro. ¿Verdad? Entonces, Y lo que dice aquí, dice, Él nos invita, no toquéis las cosas inmundas. No, ¿por qué? Porque si hacemos las cosas inmundas, no podemos escuchar, no podemos oír. Es si andamos hacia afuera de la protección del buen pastor. ¿Y sabe para qué también era la onda? Dicen estos analistas. La onda era para que si una oveja se desviaba del rebaño, podía lanzarle una piedra cerca de ella y era el aviso para que la oveja se volviera al rebaño. Claro. Con esta onda. Entonces decimos, ¿cuántas veces nos manda la señal y nos manda la señal? Nos está cayendo la piedrita por un lado diciendo, hey, vuélvete al camino. Claro. Pero el buen pastor es Jesús. Sí. Entonces, dice, de estos lobos rapaces o de estos lobos, cuando una oveja es atacada por un lobo, es mordisqueada, es mordida y es arrastrada. Si el pastor alcanza a llegar a ella, todavía rescatarla, la oveja está completamente asustada, en pánico. Y dice que las aves de rapiña bajan y les pican sus ojos. Y es atacada la pobre oveja. Pero llega el pastor, la alcanza a rescatar todavía, la alcanza a encontrar. Y esto me conmueve. Dice que a pesar de cómo está la oveja ya sin ver, y está mordisqueada por los lobos, y está totalmente en pánico, cuando escucha la voz del pastor, se queda quieta. Sí, sí. Y entonces me miro yo y digo, dentro del momento crítico de mi vida, a lo mejor pensando que mi fe no me alcanza, quizás en un rincón, llorando y pensando que los cielos no se abren y no me escuchan. Claro. Yo he aprendido a decir, aún en medio de la tormenta, puedes encontrar la quietud. La quietud que Jesús te da. Aun cuando la visión no esté clara, aun cuando por las dificultades o las adversidades de la vida te sientas lastimado por las ofensas de tu hermano
o lo que te esté pasando en tu vida, por la enfermedad de alguno de tus seres queridos, aun cuando te sientas tal vez abandonado. Si tú pones tu corazón, escucharás la voz del buen pastor. Y la paz viene. Y vendrá la paz porque te va a abrazar. Sí. Y te va a levantar de la condición en que te encuentras. Tal como es oveja herida, malherida, el pastor la identifica y cuando lo escucha, ella se queda quieta. Sí. Y digo, ¿qué tan noble es esto? Sí. ¿Por qué Jesús nos lleva tanto a ese terreno de la oveja y del buen pastor? Entonces dice, ahora os digo que el buen pastor os llama. Y si escucháis su voz, os conducirá a su redil y seréis sus ovejas. Y él os manda que no dejéis entrar a ningún lobo rapaz entre vosotros, Claro. para que no seáis destruidos. Ahora voy entendiendo, ¿verdad? Ahora voy entendiendo, cosa que yo no comprendía. Cuando el pastor trae de alimentar a sus ovejas y las va a guardar en un lugar seguro, se pone a la puerta, literal, se pone a la puerta y las cuenta una por una, hasta que todas hayan entrado. Y si falta una, Él, va por esa que todavía no llega. claro. Entonces ahora comprendo, cuando me dice la Escritura, que qué pastor no hay, que teniendo 100 ovejas, Claro. se le extravía una, deja las 99 y va para la otra. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero cómo va a abandonar las 99? ¿Cómo las va a dejar ahí en el campo a las 99? ¿Y los lobos? O sea, yo siempre hacía unos análisis así que no entendía, mi mente no llegaba. Pero hoy lo comparto, con honestidad lo digo. No, las guarda porque se pone en la puerta. Sí, en el redil. En un redil, en Sí, un corral que un le corral, llamamos. sí. Cierra la puerta, Claro. las deja seguras y va en busca de la otra. No las deja a medio campo. Claro. Oh, se me desvió una y no digo no. ¿Cuándo se da cuenta que le falta una? Cuando él está en la puerta y está contando de una por una. Claro. Y cuando miró que entraron y le faltó una, cierra la puerta, Claro. los deja seguros y va a buscar la otra. Entonces digo, hoy puedo buscar, gracias al cielo puedo entender esta Santa Escritura, esta Sagrada Escritura de las 99. Y voy cerrando con esto, dice, y ahora bien, yo alma, os mando que las palabras de aquel que me ha mandado a mí, que os esforcéis por cumplir con las palabras que os he hablado. Claro. Y os hablo por vía de mandamiento, dice, a los que pertenecen a la iglesia. Claro. Y por invitación, a los que no pertenecen a la iglesia. Sí. Pero, sin pretender redondear este asunto, nosotros formamos parte de las ovejas del redil de Dios. Sí. Y tenemos un pastor. Pero y lo que me gusta aquí, después de esto, Alma estaban en Zaremla y salen a predicar también y van a Gideón y él continúa así enseñando de Jesucristo, este buen pastor. Y lo que es importante de entender, el pastor no solamente guarda al redil, él se muere por el redil, por ¿Sí? el bienestar Sí. de las ovejas. ¿Sí? Ahora déjeme le agrego algo más. La oveja hembra es oveja, pero la oveja macho es carnero y se caracteriza porque sus cuernos son en forma como enroscado. Él es el carnero. Entonces tenemos a la mamá oveja hembra y al papá carnero. Pero el hijo de ellos, el hijo de ellos es el cordero. El cordero de Dios, quien es Jesucristo. Por eso Jesús relaciona mucho esto. Claro que sí. Entonces, mientras que el hijo el hijo en su edad pequeña es llamado cordero. Claro. Por eso, en la antigüedad, el antiguo Israel llevaban un cordero al sacrificio menor de 1 año, porque todavía calificaba como cordero. Claro. Entonces, ya cuando entran a una edad adulta, ya son carneros. Claro. Forman una familia con una oveja. Claro. Y nacen los corderos. Por eso entonces las Escrituras citan Cordero de Dios, que Claro. quita los pecados del mundo. Y me quedo yo como conmovido mientras que el entendimiento secular me dice la vida y la conducta de estos nobles animalitos. ¿Por qué Jesús citaba esto? Y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Claro. Ustedes son mis ovejas en tercera de Nefi, Sí. pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Claro que Habrá sí. un rebaño y un pastor, las cuales se iré y oirán mi voz. Entonces el gran pastor es Jesús.
Sí, Formamos parte de su rebaño. claro que sí. Y me dijera alguien por ahí, si me ponen a mí en la campana, quién sabe qué pasaría. Pero esta es una parte que yo quiero como conectar entre la escritura, la doctrina del evangelio y la parte secular de la vida de las ovejas de una manera muy sencilla. Alguien lo puede estudiar más. Claro que sí. Y lo puede ampliar más, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, leemos aquí en capítulo 7, porque este es uno de los capítulos más poderosos en el libro de Mormón en cuanto de el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Es lo que Él hizo cuando Él se murió por su redil. ¿Puede usted leer 11 y 12? 11 y 12. Dice, y saldrás sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Este es lo que más, es uno de dos de los versículos más favoritos de míos en el libro de Mormón, porque esto me enseña cómo efectúa la expiación de Jesucristo y por qué Él lo hizo. Él lo hizo no solamente para salvarme, pero para entenderme. Él quería entender mi sufrimiento. Y Él sufrió no solo por mí, pero también para entenderme, para ayudarme, para socorrer. Entonces, como hablamos de este pastor, el pastor dio su vida por la oveja, para que él entiende la oveja. Entonces, si tenemos sufrimientos, quizás tengo yo, si tengo problema en mi vida, quizás por ejemplo, cuando mi padre se murió, había personas que me dijeron, oh, me siento bien, me siento mal por usted, porque yo también perdí a mi padre. Ellos sentían su pena y entendían mi pena, pero el Señor entiende mi pena, porque Él lo sintió en sí mismo. ¿Para qué? Para ayudarme y consolarme en mis aflicciones. Este es tan bello, tan importante. Cierto. Entonces, agregando todo este sencillo punto de vista, miramos que Jesús, su santo ministerio, sanaba a tantos enfermos. Y a mí me muestra que lo que en una de las tantas cosas que puedo yo encontrar ahí, o que se pueden encontrar ahí, una de las tantas cosas es que te sano a ti, ciego, cojo, leproso. Te sano a ti, mostrándote que yo tomaré las enfermedades del mundo. Claro. Me toca a alguien, siendo Jesús, lo toca y sale poder y es sanado. Tomará las enfermedades. Claro. Entonces, tomará las aflicciones. Yo no puedo imaginarme a aquel padre con aquel hijo arrodillado frente a Jesús diciendo, si puedes hacer algo. Y Jesús diciendo, si puedes tener fe. Sí. Al que cree todo lo es posible. Creo. Pero ayúdame en mi fe. Porque ya no me da. Sí. ¿Cuántas veces en la vida, en nuestros caminos, no nos hemos encontrado en una situación así? Ayúdame porque ya no me da. Ya no me da para más. Claro. Y yo no puedo ir a otro lugar más. Porque tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde más puedo ir? Claro. Y ciertamente tengo fe. Pero ayúdame en mi incredulidad. Claro. Quizás nosotros en momentos difíciles, aflicción, dolor, enfermedad, como me lo dice aquí, Él me entiende porque Él sufrió por todas estas clases. Claro. Pero ahora esto es una conversión, hermano. Esto es algo que en nuestra vida, en el camino del discipulado, Claro. vamos experimentando y buscando. En ocasiones me toca decir a alguien, como usted lo dijo, bien es cierto que te dicen, es que ten fe, ten confianza, va a pasar, todo va a pasar, Dios lo sabe. Te lo dicen
Y se van ellos, siguen su camino. Pero te quedas tú con eso. Y en tu soledad en las noches, al dormir, todavía estás con esa aflicción. Claro. Y despiertas todavía con esa aflicción. Y tú lo padeces. Entonces, buscas aprender. Buscas mirar cómo aquel que estuvo arrodillado en Getsemaní soportó mis dolores, el dolor de mis enfermedades físicamente, el dolor de mis debilidades, de mis limitaciones, en mi alma espiritualmente, y emocionalmente, claro, mentalmente. Claro. Soportó eso. Cuando entro en ese terreno de confianza, a pesar de que la carga sea pesada, pero la llevo a Él, se aligera la carga. Claro. Y siempre tengo la esperanza que el día llegará en que eso acabará. La aflicción, la debilidad o la enfermedad, la preocupación, la angustia, la ansiedad, claro, llegará en que acabará, terminará en Cristo. Porque Él sepa cómo socorrer a su pueblo. Y Él lo sabe. Él lo sabe, claro. Bueno, gracias. Fue un buen día. Bueno, la próxima vez que venimos vamos a estar en Alma 8 o 12. Bueno, claro. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.